1 del episodio 139 de Cranberry Sherbet, regresa Firas. El tráiler del episodio 139 de Cranberry Sherbet muestra que la nueva temporada no solo continuará donde terminó, sino que también transformará por completo la dinámica de la serie. Si bien el tráiler inicialmente parece destacar el regreso de Firas, en realidad apunta al comienzo de una historia mucho más profunda. Las expresiones faciales de los personajes, la música, los diálogos breves pero efectivos y la intensa tensión que se percibe en las escenas indican que la quinta temporada será más cruda y emotiva que las anteriores. Especialmente después de los eventos del final de temporada, la reaparición de Firas en un momento en que todos intentan comenzar un nuevo capítulo en sus vidas demuestra que muchos capítulos que se creían cerrados en el pasado, en realidad nunca lo están. El momento más impactante del tráiler es, sin duda, la reaparición de Firas. Sin embargo, lo más importante aquí es porque Firas regresa en este preciso momento. Si los guionistas solo hubieran querido revivir una vieja historia de amor, este regreso no habría sido una sorpresa tan grande. La serie KZLSK Cerveti, Sorbete de Arándano, nunca ha utilizado personajes recurrentes únicamente con fines nostálgicos. Cada personaje que regresa se ha convertido en un elemento significativo para cambiar el curso de los acontecimientos. Por lo tanto, parece muy probable que Firas haya regresado con información importante sobre el pasado. Quizás descubrió verdades sobre la familia Unal que nadie más conocía durante su larga ausencia, o quizás regresó con una verdad que cambiará por completo la vida de Nursema. Si bien el tráiler no da una respuesta clara, obliga al público a considerar precisamente estas preguntas. El regreso de Firas tendrá, naturalmente, el mayor impacto en la vida de Nursema. Nursema ha sido uno de los personajes que más ha sufrido a lo largo de la serie. Su matrimonio forzado, las presiones familiares, las decepciones y años de búsqueda insatisfecha de la felicidad la han arrastrado constantemente a diferentes pruebas. Justo cuando comenzaba a establecer un nuevo equilibrio en su vida, la reaparición de Firas volverá a trastocar todas sus emociones. Sin embargo, lo importante aquí es que ya no es la antigua Nursema. La joven, que en el pasado actuaba según las decisiones de su familia, se ha transformado en un personaje fuerte, capaz de tomar sus propias decisiones, sin miedo a equivocarse e incluso enfrentándose a sus seres queridos cuando es necesario. Por lo tanto, parece improbable que veamos a Nursema corriendo a abrazar a Firas en cuanto lo vea, o retomando su relación donde la dejaron. Lo más probable es que primero se pregunte por qué ha regresado, intente comprender si realmente ha cambiado y, sobre todo, necesite tiempo para escuchar a su propio corazón. Esto, naturalmente, sitúa a Asil en el centro de la historia. Asil luchó con ahínco por Nursema durante toda la temporada pasada. Hizo muchos sacrificios para estar a su lado y a menudo antepuso su propia felicidad a la suya. Justo cuando todo empezaba a ir bien, la reaparición de Firas demuestra que Asil se enfrentará a su mayor prueba hasta el momento. Porque la persona a la que se enfrenta no es solo un rival, sino alguien que dejó profundas cicatrices en el pasado de Nursema. Dado el carácter de Asil, sabemos que no es alguien que se rinda fácilmente. Sin embargo, esta vez la lucha no será solo con Firas. La verdadera batalla girará en torno a la capacidad de Nursema para separar su pasado de su presente. En lugar de crear un clásico triángulo amoroso entre estos tres personajes, los guionistas podrían optar por contar la historia de personas atrapadas entre el pasado y el futuro. Esta narrativa contribuiría al desarrollo de los personajes y sumergiría al espectador en un conflicto psicológico más profundo. Desde la perspectiva de la familia Unal, el regreso de Firas no será simplemente una cuestión emocional. Abdullah Unal perdió gran parte de su autoridad sobre su familia durante la temporada anterior. Sus decisiones erróneas, los conflictos con sus hijos y la agitación en su vida privada le hicieron perder su antiguo poder. En la nueva temporada, el primer objetivo de Abdullah será reunir a su familia bajo un mismo techo. Sin embargo, la aparición de una figura inesperada como Firas, justo cuando intenta restablecer el orden, podría trastocar todos sus planes. Los intentos de Abdullah por interferir de nuevo en la vida de Nursema y su deseo de dirigir el futuro de su hija a su antojo podrían generar nuevos conflictos. Pero esta vez, no se enfrentará a la vieja Nursema, sino a una mujer que no tiene miedo de defender sus propias decisiones. Los cambios significativos también parecen estar del lado de Fatih. Tras haber decepcionado repetidamente a su familia y a quienes lo rodean con sus errores a lo largo de la cuarta temporada, Fatih necesita cambiar de verdad. La nueva vida que intenta construir con Basak representa un nuevo comienzo para él. Sin embargo, en los escenarios de Cranberry Sherbet, ninguna felicidad dura mucho sin problemas. La llegada de Firas creará nuevas crisis en la familia, obligando a Fatih a tomar decisiones difíciles de nuevo. Atrapado entre su nueva vida con su esposa y los interminables problemas de la familia Unal, se espera que Fatih se comporte con mucha más madurez esta temporada.
Si repite los mismos errores, el número de personas que lo perdonarán disminuirá significativamente. Basak, por otro lado, parece ser una candidata a ser uno de los personajes femeninos más fuertes de la nueva temporada. Tras haber presentado un perfil más tranquilo y equilibrado la temporada pasada, Basak se ha convertido ahora en una mujer que define claramente sus propios límites. En lugar de permanecer en silencio ante cada crisis que enfrenta Fatih, podría adoptar una postura más decidida. Esto podría cambiar por completo el equilibrio de poder en su relación. La aparición de Basak, no solo como esposa de Fatih sino también como un personaje independiente que escribe su propia historia, añadirá un dinamismo diferente a la serie. Por parte de KVLCM y Omer, es evidente que el ajuste de cuentas emocional está lejos de terminar. Aunque ambos personajes han elegido caminos diferentes, la vida sigue uniéndolos en el mismo punto. Las huellas de su gran amor del pasado aún están presentes. En la nueva temporada, importantes acontecimientos familiares, novedades relacionadas con sus hijos y responsabilidades compartidas podrían obligarlos a sentarse juntos de nuevo. Sin embargo, esta vez, nada será tan fácil como antes. Aunque su amor mutuo aún existe, los sentimientos heridos son mucho más profundos. Por lo tanto, creo que los guionistas preferirán reconstruir esta relación poco a poco. Nilay, como siempre, seguirá siendo uno de los personajes invisibles pero más influyentes de la serie. Aunque a menudo interpreta los acontecimientos desde una perspectiva humorística, una sola palabra suya puede provocar un conflicto en toda la familia. Ser una de las primeras en enterarse del regreso de Firas y compartir esta información involuntariamente en el momento equivocado podría desencadenar nuevas crisis. La singularidad de Nilay la convierte en uno de los personajes más perturbadores de la serie. Otro detalle llamativo del tráiler es que casi ninguno de los personajes parece tranquilo. Ningún rostro muestra verdadera felicidad. Esto sugiere que los primeros episodios de la nueva temporada girarán en torno a confrontaciones. El motivo del regreso de Firas podría no revelarse de inmediato. Es probable que los guionistas mantengan este secreto oculto durante varios episodios para mantener la curiosidad del público. Al mismo tiempo, la decisión de Nursema, la reacción de Asil ante la situación y los intentos de Abdullah por recuperar el control de la familia podrían conformar tres importantes tramas paralelas. Además, se espera que los nuevos personajes que se unen a la quinta temporada tengan un impacto significativo en la historia. KZLSK Cerveti nunca ha utilizado nuevos personajes únicamente para ampliar el elenco. Cada nueva incorporación a la serie ha provocado inevitablemente cambios significativos en la vida de los personajes existentes. Por lo tanto, no sería sorprendente que los nuevos personajes de la nueva temporada estén conectados con el pasado de la familia Unal y revelen verdades ocultas durante años. Este escenario, junto con el regreso de Firas, podría traer de vuelta a la luz eventos del pasado. En conclusión, el primer tráiler del episodio 139 es más que un simple adelanto de la nueva temporada, marca el inicio de un periodo crucial donde todos los personajes de la serie serán puestos a prueba una vez más. El regreso de Firas parece ser el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que afectarán no solo la vida de Nursema, sino a toda la familia Unal. Ajustes de cuentas del pasado, nuevas alianzas, luchas de poder dentro de la familia, confianza rota y romances reavivados parecen conformar los pilares de la quinta temporada. Si las pistas que se muestran en el tráiler se reflejan en los episodios con la misma intensidad, KZLSK Cerveti podría cautivar a los espectadores en su nueva temporada no solo con escenas emotivas, sino también con enfrentamientos inesperados, grandes secretos y giros argumentales de los que se hablará durante mucho tiempo.